Hola, buen día. Aquí estamos nuevamente, promotores de salud de Orange County, viendo que hemos estado en pausa unos días, pero aquí estamos nuevamente. Este día vamos a hablar sobre lo que es el cerebro. Hemos estado hablando sobre él y lo dejamos así como a medias, pero ahora veremos las áreas funcionales del cerebro. Pero antes de terminar esto, quiero empezar como a explicarles de dónde depende el cerebro, de qué sistema es un componente del cerebro. Así es de que las áreas funcionales del cerebro tenemos el área motora, que es la que controla los músculos voluntariamente. Tenemos el área sensorial, que son las sensaciones de la piel, o sea, cuando está algo, le topa en su piel algo caliente, cuando alguien le agarra así la mano como fuerte, cuando tenemos un dolor, ese es el área sensorial. Luego tenemos el lóbulo frontal, que es el que tiene como función los movimientos, la resolución de problemas, la concentración de pensamientos, el comportamiento, o sea, la parte de lo que es un comportamiento y lo que es la personalidad, el buen humor, el mal humor, como dicen las personas, eso es lo que tiene como función el lóbulo frontal. El área de Broca, que es muy importante, es el control del habla, pero también está un poquito relacionado con la memoria. El lóbulo temporal es el que se encarga de la audición, del lenguaje y de la memoria. El tronco encefálico es el que se encarga de la conciencia, la respiración y el ritmo cardíaco. El lóbulo parietal es el que se encarga de las sensaciones, del lenguaje, de la percepción, de la conciencia corporal y de la atención. El lóbulo occipital de la visión, de la percepción. El área de Wernicke, comprensión del lenguaje. El cerebelo, postura, el balance, la coordinación de movimientos. Todo esas son funciones de nuestro cerebro que nosotros ya las conocemos, ya las hemos visto, pero a veces nos preguntamos, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo funciona nuestro cerebro? Pues las bases neurológicas son el fundamento de nuestra comprensión sobre el sistema nervioso y su influencia en nuestras emociones, pensamientos y acciones. Cuando nosotros vamos conociendo todo este funcionamiento, nos damos cuenta que es fascinante. El campo de estudio nos revela los secretos detrás de esos procesos tan complejos como la memoria, el aprendizaje, la percepción, explorando así las bases neuronales que sustentan nuestro comportamiento diario, desde las neuronas hasta las conexiones sinápticas, que ya saben ustedes de qué estamos hablando cuando decimos neuronas, cómo están compuestas, qué son las conexiones sinápticas, que lo hemos estado viendo últimamente en clases, pero también cada elemento juega un papel crucial en cómo interactuamos con el mundo. Conocer esta base neurológica no solo es esencial para estudiantes de neurociencia, sino también para promotores o para cualquier persona interesada en entender mejor su propia mente. Prepararnos para adentrarnos a todos esos funcionamientos, conocer de qué estamos hechos, cómo estamos compuestos, por qué funcionamos de tal manera, por qué sentimos dolor, por qué nosotros estamos expuestos a varias enfermedades mentales. Entonces, las bases neurológicas se refieren a fundamentos biológicos que sustentan el funcionamiento del sistema nervioso, comprenden bases esenciales para descifrar cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos y comportamientos están interactuados. Además, diferentes áreas del cerebro tienen funciones específicas, como lo mencionamos anteriormente, en los lóbulos, que se dividen en cuatro lóbulos. Algunos dicen que cinco, pero acuérdense, el lóbulo frontal está relacionado con la toma de decisiones. El lóbulo temporal juega un papel crucial en la memoria. El cerebelo coordina los movimientos y el equilibrio. La interacción entre estas regiones crean un complejo entremado o enterramado, diría yo, que determina nuestro comportamiento diario. Así, al estudiar esta base neurológica, nos revela el funcionamiento
de cada una de las neuronas, pero también el funcionamiento interno del cerebro, también su influencia en la vida diaria. Entonces, cuando nosotros hablamos del cerebro, debemos de saber qué tan importante es el sistema nervioso. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso con el cerebro? Y creo que de por ahí deberíamos de haber comenzado. Pues el sistema nervioso es un sistema, como la palabra lo dice, que está compuesto de encéfalo y médula espinal. Oigan bien, el sistema nervioso está compuesto del sistema nervioso central, que a su vez está compuesto por encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso, además de estar compuesto por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico también es parte. Si nosotros nos ponemos a pensar o imaginarnos más que todo aquí en nuestra mente cómo está dividido o cómo se compone o de qué elementos se compone el sistema nervioso, comúnmente decimos cómo se clasifica el sistema nervioso. Fácil. Se clasifica en primer lugar en dos divisiones. Se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Se divide por sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y este a su vez tiene sus divisiones, o sea, subdivisiones. Si nos vamos a la primera división del sistema nervioso, que es el sistema nervioso central, este, como al principio les dije, se divide en encéfalo y médula espinal. Este sistema nervioso central, su encéfalo, que es su primer subdivisión, se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Entonces, ahí vamos viendo las ramitas, ¿verdad? Las ramitas. Y además se divide en médula espinal, no se les olvide. Pero este todavía no le vamos a ver sus subdivisiones. Seguimos con el sistema nervioso central, que es la primera división del sistema nervioso en general, que va desde la cabeza hasta los pies. Ese dijimos que se divide en encéfalo, en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Cuando hablamos de ellos, vemos que también tienen sus partes, que es el diencéfalo o diencéfalo, como que saliera de los dientes, ¿verdad? Y el cerebelo, que tiene hemisferio o cerebelosos y el vérniz. Entonces tiene otras dos subdivisiones. El tronco encefálico tiene su división en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Por qué les digo esto? No para enredarnos, sino para que vean que todo esto lo hemos venido viendo, pero es necesario que veamos de dónde depende. Cuando nosotros vemos que el sistema nervioso central se divide en encéfalo, médula espinal, y el encéfalo en cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y el cerebro en diencéfalo y el cerebelo en hemisferios, entonces nos damos cuenta que el tronco encefálico en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y que además siguen dividiéndose, pero pues no queremos seguirnos como llenando de tanta información, pero sí les voy a mencionar que después del cerebro está el diencéfalo y el diencéfalo se divide en tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, que ya hemos visto el tálamo, por eso se los menciono. Ahora regresemos a la otra segunda parte de la clasificación del sistema nervioso. El sistema nervioso, el primero, el sistema nervioso central, que ya lo desglosamos, y ahora vamos con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en somático y en autónomo, o sea, sistema nervioso periférico somático, sistema nervioso periférico autónomo. El somático se divide en nervios craneales. Son 12 pares de nervios craneales. Además, el somático también tiene su otra división,
que es nervios raquídeos espinales o nervios espinales. Y le quitan el raquídeo, pero realmente son raquídeos. Este tiene 31 pares. Imagínense, cuando hablamos de los nervios craneales, salen directamente del tronco encefálico. En este tronco se controla la visión, el olfato, el gusto, la audición y los movimientos faciales. Cuando vemos la otra división del sistema nervioso periférico somático, se divide en nervios raquídeos. Los primeros, nervios craneales, y ahora nervios raquídeos, que son 31 pares, dijimos. Estos nacen de la médula espinal, o sea, de la que mencionamos allá del sistema nervioso central. Están conectando al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Por eso tiene conexión. Si ustedes se van imaginando, tienen ahí la conexión. Si nos vamos ahora al sistema nervioso periférico autónomo, nos vamos a dar cuenta que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que ya lo hemos visto que es tan importantísimo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas. Miren qué interesante. El sistema nervioso parasimpático desencadena el aceleramiento del corazón o lo desacelera. Prácticamente la mayoría de neurocientíficos nos hablan que el sistema parasimpático desacelera el corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de la pupila, aumenta los jugos digestivos y relaja los músculos del aparato digestivo. Se activa el sistema nervioso periférico autónomo en condiciones de descansos en la digestión. Entonces, cuando usted no está comiendo prácticamente o no ha comido nada, ahí está un descanso de la digestión y ahí es cuando se activa. Cuando nosotros vamos conociendo esa parte, nos damos cuenta que también, si estamos hablando de un sistema nervioso, es necesario que aprendamos a cuidar. Entonces, para poder cuidar nosotros nuestro sistema nervioso, que es bien fundamental, porque cuidar el sistema nervioso es que estemos cuidando todo nuestro cuerpo, principalmente el cerebro. Eso significa que primero hay que seguir un plan de alimentación, que ya lo hemos visto, acuérdense. Cuando nosotros sabemos que ese plan es para cuidar nuestro sistema nervioso, yo me debo de preguntar, ¿y entonces qué cómo? Por eso se llama plan, porque ustedes tienen que hacer preguntas y averiguar qué es lo más indicado para nuestro sistema nervioso. Y la primera fórmula es beber agua con frecuencia y seguir una dieta baja en sal. Aunque hoy en día muchos dicen que la sal no es mala y nunca ha sido mala, sino que no nos vayamos a los extremos, ¿verdad? Sí, y no ocupar más de lo debido. Sin embargo, por esa razón no es mala y tienen toda la razón. Debemos de tener en el plan, el primero que dijimos agua y una dieta baja en sal. La segunda, hay que tener una alimentación baja en grasas saturadas. Y la tercera, debemos de consumir, que siempre se los hemos dicho, 4 onzas de carne, o sea, poca carne. No sacrificar nuestro estómago, porque él trabaja en deshacerlo. Y la carne es la más difícil para él, a pesar de que tiene un ácido potente, se tarda más tiempo en deshacerla que cualquier otro alimento. Y acordémonos que esa dieta debe de estar rica en cereales integrales. Debe de haber frutos secos, vegetales,
verduras, pescado, aceite de oliva. Entonces, todo eso no se nos debería de olvidar consumir. Ahora, como sabemos de que a veces nosotros no somos buenas para llevar una buena dieta, ahí están los suplementos alimenticios y ya nos venden las perlas de omega, que es de donde sale del pescado, el aceite de oliva, que tomarnos una cucharadita en la mañana, pero bueno, cada quien tiene que preguntar a su médico primero. Eso significa que debemos de tener en cuenta que intentar no consumir demasiados alimentos industriales es bien importante en nuestra dieta. No consumir muchos productos procesados es importante para mantener nuestro sistema nervioso sano y evitar también evitar relaciones tóxicas, modera la ingestión y moderar la ingestión de alcohol significa que nosotros vamos a tener una vida de bienestar. Pero esa es una nada más, una parte para cuidar nuestro sistema nervioso. Pero también dentro de nuestro sistema nervioso existe el cerebro, porque conectan todas esas nervios con los nervios del cerebro. Entonces, ¿cómo debemos de cuidar nuestro cerebro? Eliminando o limitando completamente el consumo de sustancias tóxicas, como bebidas alcohólicas, tabaco, drogas. ¿Y por qué? Porque afectan la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. No debemos de comer cosas tan picosas, no llenas de grasa, en esa grasa abundante. O sea, ¿por qué? Porque debemos de aprender a comer saludable, evitar el consumo de drogas, de comidas saturadas o grasas saturadas, comidas chatarras como las conocemos, y, y los alimentos, como dijimos anteriormente, ultraprocesados. ¿Cómo proteger nuestros bulbos raquídeos? Debemos participar en la regulación de la digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque debemos de controlar los reflejos de la tos, del vómito, del estornudo, de la deglución y en consonancia a los mismos músculos que se necesitan para la digestión, la producción de voz. Entonces, controlar el ritmo cardíaco y controlar la respiración. Entonces, es bien importante ver estos tan pequeños detalles que los hacemos constantemente, pero que a lo largo de la vida los vamos atrofiando. O sea, ya no los hacemos bien, ya no respiramos igual, ya no estornudamos igual. A veces con más frecuencia nos caen malas comidas y podemos padecer de vómito o la deglución no la hacemos correctamente. Entonces, nos preguntaríamos nosotros, ¿por qué es importante cuidar nuestro sistema nervioso? Porque es una de las principales partes de nuestro organismo, considerando que la salud es una principal función de nosotros. Es un privilegio tener una buena salud hoy en día y recordarnos que es un proceso integral, que no solo voy a tomar agua y no hago ejercicio, solo voy a tomar agua y no respiro, solo tomo agua porque al tomar agua toda la grasa saturada se me va a salir. No, 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 no. No nos vayamos a los extremos y veamos las precauciones porque no dice exagerar, sino que todo bienestar significa equilibrar. Y equilibrar significa todo lo que va hacia adentro, todo lo que reacciona, porque a veces nosotros desequilibramos comiendo demasiados procesadas las comidas, demasiada cantidad de carne, cuando nos están diciendo que nuestro cuerpo está capacitado para deshacer fácilmente o hacer la digestión fácilmente 4 onzas de carne. Y a veces no nos gustan las verduras, no nos gustan los vegetales, no nos gusta tomar agua. Y nos están diciendo que todo eso lo tenemos que ingerir, así como semillitas, frutas.
agua en abundancia y con determinada distanciamiento de tiempo, porque también si usted toma de una sola vez agua, no le está beneficiando a su cuerpo, no lo deja que haga la digestión debida y que el agua vaya a las partes que necesita ir para poder limpiar. Así es de que todo es una educación y por eso promotores de salud en este día les está llevando hasta sus hogares una pequeña cápsula de información para que usted aprenda sobre el sistema nervioso y sobre las funciones de nuestro cerebro. Así es de que eso es lo que traemos en este día. Esperemos que sea de beneficio. Gracias por estar siempre pendiente. Disculpen que no habíamos subido más videos, pero ahorita vamos a empezar nuevamente. Les dimos el tiempo para que pudieran asimilar los anteriores. Así es de que tengan un bonito día, que Dios los bendiga y hasta la próxima.